Bienvenidos al módulo 3. En este módulo vamos a ver el tema de la nueva Ley de Contratación del Estado y sus principales modificaciones. Ha entrado en vigencia la Ley 30225 y su respectivo reglamento, y en este módulo vamos a ver los principales cambios en las entidades y para tomar en cuenta los proveedores. Comencemos con qué busca esta nueva reforma de esta ley. Se preocupa más por el tema de gestión por resultados de parte de las entidades y deja de lado el tema de tener formalidades o algunos procedimientos que anteriormente trababan y hacían más extenso el tema de satisfacer las necesidades de las entidades, que para eso es la finalidad de los procesos convocados a través del Sistema Electrónico de Contratación del Estado. ¿Cómo combatir las malas prácticas en las compras públicas? Tener un rol más activo, como mencioné, en la supervisión por parte del OCE durante el proceso de contratación, el cual intervendrá de manera concurrente, de oficio, de manera selectiva y dilatoria o a pedido de parte. Tenemos la creación del Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones. Tenemos la intervención del OCE en determinados supuestos de inaplicación y la implementación de la Central de Compras Públicas, Perú Compras, que anteriormente sí, si bien es cierto, estaba normado, mas no tenía los recursos necesarios para que se realice la implementación de este órgano. Esta implementación es con el objetivo de contar con un organismo altamente especializado encargado de los principales procedimientos de selección. Vamos a ver el tema de un principal cambio que ha habido en esta nueva normativa son las compras menores a 8 UIT. Comparación con el decreto legislativo 1017, que señalaba que las compras menores a 3 UIT se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones y que anteriormente no existía un control efectivo respecto de las compras que efectuaban las entidades que eran menores a 3 UIT. Entonces, anteriormente, si una entidad quería convocar a un proceso, tenía la obligación de convocar a un proceso de selección siempre y cuando el monto a convocar sea mayor a 3 UIT. Si el monto era menor a 3 UIT, las entidades no estaban obligadas a registrar bases ni realizar un proceso de selección a través del SEAS. Simplemente solicitaban cotizaciones a un par de proveedores o 3 proveedores y emitían la orden de compra directamente hacia uno de ellos, u orden de servicio. Es como se ha venido realizando hasta el año pasado o hasta principio de este año el tema de compras directas, se denominaban menores a 3 UIT. Ahora, con la nueva normativa, la ley 30225, señala que las entidades están obligadas a registrar y realizar un proceso de selección siempre y cuando su monto a convocar sea mayor a 8 UIT. Caso contrario, las entidades pueden realizar lo que se denominaban compras directas, podrían realizar directamente, emitir su orden de compra u orden de servicio a uno de los proveedores y verificar el tema de precios o calidad del bien o servicio a contratar. ¿Cuál es el cambio aparte del monto que se ha subido de 3 a 8 UIT, cuya finalidad es el tema, como mencioné desde un principio, hacer las compras del Estado más rápidas y efectivas, no realizar varios procesos en la entidad? Si de repente puedo emitir una orden de compra a un proveedor directo y satisfacer mis necesidades de un día a otro. Entonces se ha visto el tema de eficiencia y el tema de acortar plazos para que las entidades puedan satisfacer sus necesidades y también haya más movimiento en el mercado de compra y venta de bienes o servicios u obras. Y otro tema es que actualmente, si es que yo realizo una venta directa o una compra directa que es menor a 8 UIT, las entidades sí están obligadas, lo que anteriormente no lo hacían, sí están obligadas a registrar su orden de compra u orden de servicio en el Sistema Electrónico de Contratación del Estado, SEACE, para que el OCE, ya sea directa, como mencioné, directa o indirectamente aleatoria o a pedido de parte o de oficio,
realizar la respectiva supervisión de dicha compra de la entidad. Entonces, como vemos acá, mayor a 8 UIT aplica la ley de contrataciones, menores a 8 UIT está fuera del ámbito de aplicación de la ley de contratación del Estado, pero sujeto a supervisión del OCE. Está sujeto a supuestos de impedimento, sujeto a régimen de infracciones y sanciones y sujeto a los lineamientos que establece la ley de contrataciones, el reglamento. Encargo de procedimientos de selección. Anteriormente las entidades podían encargar el desarrollo de procedimientos de selección a órganos internacionales, porque de repente no tenían el personal adecuado o los recursos suficientes para realizar todo un proceso de selección de aproximadamente de repente un mes o 2 meses de tratarse de una licitación o concurso público y encargaban dicha convocatoria a otros. Entonces existen órganos internacionales que se dedican a esto y actualmente con esta ley se ha eliminado el tema de opción de encargar los procedimientos de selección a los organismos internacionales. Sí se permite el tema de encargos a otras entidades, que vamos a ver más adelante es una causal de una contratación directa, anteriormente denominada exoneración. Protección y promoción de la competencia. Si bien es cierto, antes existían dudas respecto del ente competente para sancionar las prácticas que afectan la concurrencia y competencia en el mercado de compras públicas. Actualmente con esta ley 3225, las entidades del OCE o el Tribunal de Contrataciones va a remitir toda la información pertinente al INDECOPI y este será el ente encargado de realizar la revisión respectiva si se ha emitido alguna infracción a la concurrencia y competencia en el mercado y emitirá las sanciones respectivas. El valor estimado de las contrataciones. Este también es un cambio muy importante que se ha dado en la ley, ya que anteriormente en el decreto legislativo 1017, en el caso de bienes y servicios, el uso del valor referencial limita la competencia de precios. Raras veces refleja una verdadera evaluación técnica y su incorrecta determinación genera conflictos dentro de un proceso de selección. Es lo que algunas fallas que tenía en el tema de realizar un valor referencial. El valor referencial anteriormente no podía tener una vigencia máxima de mayor a 3 meses. Es decir, la indagación de mercado, si yo una entidad quería realizar una compra de un bien o servicio, solicitaba cotizaciones a varios proveedores. Los proveedores le cotizaban y si esa cotización de repente el 10 de junio máximo tenía que realizar todo el proceso interno para convocar el proceso y todo ese proceso no debía demorar más de 3 meses. Si se demoraba mientras yo pedía la certificación presupuestal, mientras la entidad encargaba de repente a un comité seleccionar algún comité especial, mientras la entidad elaboraba las bases, todos esos procesos se demoraban más de 3 meses, llegaba la hora de convocar y salir al mercado o registrar mis bases en el SEACE, pero mis cotizaciones ya habían vencido, es decir, ya tenían vigencia máxima, más de 3 meses de vigencia. Entonces tenía que volver a realizar la indagación o el estudio de mercado, que eran las cotizaciones que realizaba. Con esta nueva ley, como mencioné, el tema de gestión por resultados, se ha obviado este tema de vigencia de las cotizaciones, y se ha eliminado el tema de valor referencial para las compras de bienes y servicios para evitar la distorsión de los precios y reemplazarlo por un valor estimado. ¿Cómo es el tema de eliminar el valor referencial? Anteriormente, unas bases del proceso necesariamente tenía que señalar la cantidad, señalar qué bien necesito, es decir, sillas de madera, cuántas, de repente 20, a qué precio unitario y cuánto es el precio total. Es decir, 20 sillas de madera a 20 soles cada una y total proceso de 400 soles por ese ítem. Entonces, los proveedores sabían a qué precio máximo tenían que presentar su propuesta económica. Actualmente se ha eliminado el tema de valor referencial,
unas bases del proceso, simplemente me van a decir, necesito 20 sillas de madera. No me van a poner el precio unitario ni me van a poner el tema de valor referencial. Lo va a tener la entidad, sí, de la cotización que tú le has enviado. Puedes presentarte a menor precio o igual, pero si te presentas a un precio mayor, vas a estar, van a declarar desierto el proceso, salvo unas excepciones que más adelante lo voy a explicar, pero podrían declarar desierto el proceso porque te fuiste, presentaste tu propuesta económica por arriba del valor referencial que tiene la entidad y es reservado. El valor referencial es reservado hasta que una vez se otorgue la buena pro y se registre en el SEAS. Ahí recién vas a poder ver, de repente, en caso perdiste, cuánto es lo que ofertó tu competidor, cuánto es lo que la entidad de repente compró el año pasado a otros proveedores, etc. Los procedimientos de selección. El decreto legislativo 1017 de repente tenía algunas fallas donde algunos de los procedimientos no se adecuan a las características de los bienes, servicios u obras a contratar, no se diferencian entre sí y causan confusión en los operadores. Actualmente se plantean los siguientes procesos de selección, que son una licitación pública, una contratación directa, está el catálogo electrónico de compras de convenio marco, está la subasta inversa electrónica, ya no existe el tema de subasta inversa presencial, está la comparación de precios, es el concurso público, está la adjudicación simplificada, quien va a reemplazar lo que antes se denominaba adjudicación directa pública y adjudicación directa selectiva, y por último tenemos la selección de consultores individuales. Entonces, estos actualmente van a ser los procedimientos de selección a seguir. ¿Cuál es la contratación directa? La normativa con el decreto legislativo 1017, la norma anterior, prevé algunos supuestos de exoneración en el proceso de selección y existen contrataciones que por su naturaleza no pueden ser convocadas en un marco de libre competencia. Actualmente la contratación directa simplemente se ha cambiado la denominación, lo que anteriormente se denominaba exoneraciones, ahora se denomina contratación directa. La nueva ley ha añadido algunos supuestos de aplicación de esta exoneración y en los cuales la entidad puede saltearse todo el tema de proceso de selección, es decir, realizar la elaboración de bases, realizar el tema de selección del comité, certificación presupuestal, etcétera, salir al mercado, poner las bases en el SEACE, realizar toda la etapa de proceso de selección y culminar de repente con el otorgamiento de la buena pro. Toda esa etapa se evita la entidad de una compra directa y simplemente va a emitir su orden de compra u orden de servicio al proveedor y luego, digamos, va a realizar el tema de todo este papeleo, todo este trámite con el proceso de selección. Ha añadido algunos supuestos de contratación directa, que son la contratación de servicio de publicidad, la contratación de servicio de consultoría para la continuación y actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual, la contratación de bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico-tecnológico, el arrendamiento y adquisición de bienes y inmuebles existentes, la contratación de servicios especializados en asesoría legal, la continuación de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto y la contratación de servicios educativos de capacitación. Las anteriores causales también están previstas en esta nueva ley, simplemente estas son las nuevas. El tema de registro de participantes no ha variado mucho porque ya desde el año pasado se ha implementado el tema de que todo registro de participantes debe de ser mediante el SEACE, es online y es gratuito. Para ello tengo que tener vigente mi Registro Nacional de Proveedor. Y esta variación que ha habido es que todo registro de participantes sea hasta antes de la presentación de propuestas o recepción de expresiones de interés. Anteriormente era un día después de repente de integrar las bases,
ahora puede ser hasta un par de horas antes de que inicie el acto público o un par de horas antes de que inicie la subasta inversa, o un par de horas antes de llevar mi propuesta técnica y económica a mesa de partes de la entidad. Sanciones a los proveedores. Este tipo de modificación en el decreto legislativo 1017 se denominaba que los proveedores que cometían alguna infracción eran inhabilitados temporal o definitivamente. El retiro temporal de un proveedor del mercado puede generar un problema de desabastecimiento de las entidades. Entonces, con la finalidad de realizar más compra y satisfacer más las necesidades de las entidades, se ha creado el tema de la incorporación de multas. Es decir, si un proveedor incumple, tiene una sanción, la multa no debe ser menor a 5 ni mayor al 15% de su propuesta económica. Un ejemplo claro de esta modificación es que anteriormente, poniéndonos en el caso del decreto legislativo 1017, se lleva a cabo todo un proceso de selección, se determina al proveedor ganador, se consiente la buena pro y se le daba un plazo de 8 días para que dicho proveedor presente la documentación necesaria para firmar contrato con la entidad. En el caso que el proveedor no se presentaba en los 8 días ni emitía la documentación para firmar contrato con la entidad podía realizar un procedimiento sancionador con el proveedor. El OCE en este caso lo inhabilitaba, ya sea temporal o definitivamente para contratar con el Estado. Actualmente, ese mismo ejemplo, llevándolo a la ley 30225, la normativa actual, vamos a ver que la entidad ya no puede realizar un procedimiento, sancionador, pero el OCE ya no lo va a inhabilitar con temporal o definitivamente, sino simplemente lo va a sancionar. Y esa multa va a ser no menor a 5 ni mayor al 15% de su propuesta económica, dependiendo del daño o perjuicio que depende de la entidad. Las sanciones han añadido el tema de multas, como expliqué, inhabilitación temporal y inhabilitación definitiva. Se ha creado el tema de Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas. El decreto legislativo 1017, la normativa anterior, no se contaba con un órgano que se encargue de analizar de manera integral la información sobre las compras que realiza el Estado y que se registran en las diferentes bienes, en las diferentes bases de datos, tales como el SEAS, entre otros. Actualmente se crea el Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas con el fin de analizar y denunciar ante las autoridades competentes la existencia de algunos indicios de fraude, colusión y corrupción en las contrataciones del Estado por parte de funcionarios y servidores públicos, así como en los casos de conductas anticompetitivas entre los proveedores. Como mencioné, el tema de implementación de Perú Compras. Con el decreto legislativo 17, el Estado señala que no contaba con la agencia de compras que pueda encargarse de la realización de las compras especializadas o estratégicas. Se requería implementar catálogos electrónicos de bienes y servicios, así como promover las compras corporativas. Actualmente, con la ley 30225 se ha implementado esta central de compras públicas Perú Compras, con la finalidad de realizar subastas inversas, compras estratégicas, convenio marco y compras corporativas. Mencioné los tipos de procedimientos de selección y estos procedimientos de selección van a la par o dependen de los montos a convocar, y en este caso este cuadro nos va a ayudar bastante porque señala los topes de procedimientos de selección para el 2016. Si una entidad, por ejemplo, quiere convocar a un monto de, quiere obtener de repente medicamentos y el monto es mayor a 31.600, si ese medicamento se encuentra en una ficha técnica del SEACE, necesariamente y está obligada a convocar a una subasta inversa electrónica, si su monto es mayor a 31.600, para bienes y servicios en general.
Por ejemplo, para una comparación de precios, vemos que en el caso de bienes, siempre y cuando el monto va a ser, la entidad va a convocar una comparación de precios siempre y cuando su monto, su valor referencial, sea mayor a 31.600 y menor a 40.000 soles. En el caso de bienes y servicios en general. En el caso de selección de consultores individuales, siempre y cuando es menor a 100.000 soles. En el caso de adjudicación simplificada, que como mencioné, está reemplazando a la adjudicación directa pública y adjudicación directa selectiva, vemos que para caso de obras es más de 31.600 y menor a 1.800.000 soles. En el caso de bienes, mayor a 31.600 y menor a 400.000 soles. Y en el caso de servicios, igual, los mismos montos. Concursos públicos, que como vemos son para el caso de servicios de obras, servicios en general, perdón, y consultoría de obras, el monto es mayor a 400.000 soles. Y una licitación pública que es bienes y obras, en el caso de obras mayor a 1.800.000 soles, y en el caso de bienes, siempre y cuando es mayor a 400.000 soles. ¿Cuáles eran los mecanismos de selección según la norma anterior? En este caso, la norma anterior denominaba mecanismo de selección a los medios que tiene la entidad para seleccionar al proveedor, los cuales eran los siguientes. En el literal A tenemos los procesos clásicos, que anteriormente eran licitación pública, concurso público, adjudicación directa pública, adjudicación directa selectiva y adjudicaciones de menores cuantías. Teníamos dos modalidades, que era por subasta inversa y convenio marco. En el caso de subasta inversa, podía ser subasta inversa presencial y subasta inversa electrónica. Y por último teníamos el caso de las exoneraciones, donde solamente se puede utilizar en caso se configure alguna de las causales previstas en la norma. La contratación entre entidades del Estado, por ejemplo, la situación de emergencia, el desabastecimiento de la entidad, que sea de repente proveedor único, servicio personalísimo o con carácter secreto, secreto militar o con orden interno. ¿Cuáles son los métodos de contratación con la norma actual? Tenemos los procedimientos de selección, que sigue la licitación pública, sigue el concurso público, la adjudicación simplificada, que va a reemplazar las adjudicaciones anteriormente señaladas, la selección de consultores individuales, la comparación de precios, que va a ser las veces de una adjudicación de menor cuantía, y la subasta inversa electrónica, que también va a desaparecer el tema de subasta inversa presencial. Tenemos en el literal B la contratación directa, lo que anteriormente se denominaba exoneraciones, como les expliqué, y el literal C otros métodos que regule el acuerdo de convenio marco. Vamos a explicar cada procedimiento de selección. En este caso, el literal A, vamos a comenzar con el tema de licitación pública. La licitación pública se define en función al objeto del contrato y el monto. Es decir, objeto del contrato, como vimos en los topes, objeto del contrato es bienes y obras. Licitación pública. Voy a convocar una licitación pública siempre y cuando es bienes y obras. Y en el caso del monto, como vemos acá, se procede a convocar para bienes siempre y cuando es igual o mayor a 400.000 soles y en el caso de obras, igual o mayor a 1.800.000 soles. La licitación pública con precalificación, que se encuentra normada en el artículo 57 del reglamento, la entidad puede convocar a una licitación pública con precalificación para la ejecución de obras cuando el valor referencial de la contratación es igual o superior a 20 millones de soles. Tenemos el concurso público, que cuando el objeto contractual es de servicios y el valor estimado es igual o mayor a 400.000 soles. Servicios en general, consultoría en general y consultoría de obras. El concurso público para contratar servicios en general se rige por las disposiciones aplicables en la licitación pública. ¿Cuáles son las etapas de los procedimientos de selección? En este caso he tomado en cuenta la licitación pública y el concurso público para comparar con las etapas de los procedimientos con la normativa anterior. La convocatoria
para centrarnos en el tema de las etapas del procedimiento de selección, es a partir de cuando la entidad ya culminó todo el proceso interno, toda la etapa preparatoria que lo vimos en los módulos 1 y 2, y ya salió al mercado con las bases y su resumen ejecutivo, ya están registradas en el SEACE, en el Sistema Electrónico de Contratación del Estado, el proceso, y estas son las etapas que va a tener en cuenta tanto la entidad como el proveedor para llevar a cabo el procedimiento de selección, que como vimos inicia con la convocatoria. Hay una etapa de registro de participantes que como vimos es hasta horas antes de la presentación de propuestas. Es gratuita y es online, tener el Registro Nacional de Proveedores también vigente. Y acá también hay una modificación resaltante, que es el tema de formulación de consultas y observaciones. Normativa anterior se realizaba aproximadamente en 4 fechas. Una era el tema de formulación de consultas. 2, absolución de consultas. 3, formulación de observaciones. Y 4, absolución de observaciones. Estas 4 fechas se ha reducido a solamente 2, ya que en uno es formulación de consultas y observaciones en una sola, y otra fecha es la absolución de consultas y observaciones. Por un tema que ya les expliqué, es ser más dinámico las contrataciones del Estado en el Perú. Y de repente, anteriormente, una licitación pública te demoraba de 1 mes a 1 mes y medio. Ahora con este corte de plazo se quiere que sea en un corto plazo, ¿no? Como vemos, formulación de consultas, absolución de consultas, se integran las bases en el proceso, la presentación de ofertas, evaluación de ofertas, la calificación de ofertas, que acá también hay una modificación con la normativa anterior porque simplemente era presentación de ofertas, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro. Estas partes las vamos a explicar más adelante. Y comencemos. En bienes, servicios y obras se presentará en un solo sobre. Anteriormente la entidad te decía presentar en 2 sobres. En un sobre presentabas tu propuesta técnica y de repente también te pedían algunas copias. Y otro sobre, un folder manila, de repente tú en un sobre cerrado tu propuesta económica. Entonces la entidad iba 2 sobres de manera original y las copias de repente que te solicitaba. Actualmente es en un solo sobre, es decir, de repente tienes un folder manila tu propuesta técnica y un folder manila o de repente en el mismo folder poner la hoja en la parte final tu propuesta económica. Tú vas a meterlo solo a un sobre y verificar de repente si la entidad te pide algunas copias adicionales a ese sobre, pero ahora actualmente solo en un sobre. En la apertura del sobre, el comité de selección debe anunciar el nombre de cada participante y asimismo verifica la presentación de los documentos requeridos según el artículo 31 del reglamento. En este caso, ¿qué son? Son declaraciones juradas y el precio. Es decir, declaraciones juradas de repente de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, declaración jurada del plazo de entrega, el precio, declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, o declaración jurada de repente, o alguna declaración que te pide código de autorización de tu CSI para el pago, ¿no? De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Entonces, vamos al tema de evaluación de propuestas. Se le asigna un puntaje de acuerdo a los criterios que se ha asignado en las bases del proceso. Es decir, precio, plazo de entrega, garantía, mejoras, etc. Tiene por objeto determinar el postor con mejor puntaje y el orden de prelación. Es decir, comienza el comité llamando a los postores de acuerdo a la orden de prelación de que se registraron y van a evaluar. Lo primero que evalúan es el tema del precio. Este es un cambio totalmente en comparación con la normativa anterior, que primero verificaban las declaraciones juradas, los documentos técnicos de repente que te pedían y al final sacaba un promedio o un puntaje, y si pasabas de repente de 60 puntos para el caso de bienes y servicios, recién pasabas al sobre económico, a la parte o la evaluación económica. Actualmente con la nueva normativa es todo lo contrario. Primero te evalúan el tema del precio.
Ahora, si el precio puede ser que te califiquen el precio con 100 puntos, simplemente tu documentación es tema de cosa técnica o parte de tu expediente, pero tu precio va a valer 100 puntos y va a depender simplemente de tu precio si ganas o no esa licitación. Y acá estoy explicando el tema de cuando la evaluación del precio sea el único factor, se otorga el máximo de la oferta, el máximo de la oferta de precio más bajo, y las demás de acuerdo a la siguiente fórmula, ¿no? Se realiza un tema de el precio, la oferta más baja por el puntaje máximo, es decir, si yo oferté a 10 soles y me pusieron 100 puntos, ya 10% entre la propuesta de la otra persona que de repente ofertó a 11 soles o 12 soles. Y ahí van a sacar un rango de repente 96, 97 puntos que va a obtener el otro postor. En el otro caso, cuando existan otros factores de evaluación además del precio, aquella que resulte con el mejor puntaje en función a los criterios y procedimientos de evaluación según las bases, la evaluación del precio se sujeta a la siguiente a la fórmula del artículo 54. La calificación. ¿Cómo se va a realizar la calificación? Luego de la evaluación, es decir, verificar tu precio, otorgarte un puntaje, verificar tus declaraciones juradas, y de repente si tu precio tiene 100 puntos, ya simplemente verifican tus declaraciones juradas. Si tu precio tiene 50 puntos, también otorgan de repente puntaje a algunas declaraciones juradas que tengas. Luego van a tener un orden de prelación de los postores con más puntaje, y a eso se le va a pasar el tema de la etapa de calificación. El comité de selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar cumple con los requisitos de calificación especificados en las bases. Es decir, de repente te piden copia de la vigencia de poder de tu representante legal, tu registro nacional de proveedores o tu experiencia en ventas, y luego tus documentos técnicos, de repente de tratarse de alimentos, tu registro sanitario, X cosas. Si el postor no cumple, será descalificado y el comité verificará la oferta del postor que quedó en segundo lugar y así sucesivamente. Luego de esta calificación se va a realizar el tema de otorgamiento de la buena pro. El comité de selección debe otorgar la buena pro mediante la publicación en el SEAS. Acá también hay una modificación con la normativa anterior, porque de tratarse de una licitación pública o un concurso público, te citaba tanto en acto público, tanto para la presentación de propuestas como para el otorgamiento de la buena pro. Actualmente, con la nueva normativa, simplemente vas a presentarte a la presentación de propuestas en acto público, y el otorgamiento de la buena pro ya no es público, simplemente la entidad va a registrar al proveedor ganador, mediante él se hace. Las etapas de concurso público de consultoría en general y consultoría de obras, simplemente acá varía un poco en el tema de, vemos que sigues la convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones, integración de bases, presentación de ofertas, calificación de ofertas, evaluación. En este caso la calificación va a ser, en este caso la calificación de ofertas es primero. ¿Por qué? Porque ya que se está contratando servicios de personal altamente especializado, por tanto se considera primero verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, es decir, su factor de experiencia, su currículum, etcétera, etcétera. Y luego se le asigna el puntaje, es decir, su propuesta económica, ¿no? La adjudicación simplificada. Ya vimos licitación pública, concurso público. Ahora la adjudicación simplificada se aplicará para los tres objetos: bienes, servicios y obras. En el caso de bienes, montos mayores a 8 UIT, como mencioné, 31.600 soles, y menores a 400.000 nuevos soles. En el caso de servicios, montos mayores a 8 UIT y menores a 400.000 soles. Y en el caso de obras, los montos mayores a 3 UIT y menor a 1.800.000 soles. La selección de consultores individuales. Acá solamente se podrá convocar
cuando la consultoría será realizada por una persona natural, es decir, están descartadas la consultoría de obras ya que necesita un equipo, digamos, ¿no? Cuando el monto es mayor a 8 UIT y menor a 250.000 soles. Las etapas del proceso, vemos que es convocatoria, registro de participantes, recepción de expresiones de interés y selección, calificación y evaluación y otorgamiento de la buena pro. Y finalmente tenemos el tema de comparación de precios, que como les mencionaba es un paralelo a lo que antes denominábamos las adjudicaciones de menores cuantías. Se aplica para bienes y servicios, pero no cualquier tipo de disposición inmediata. Y el monto es mayor a 8 UIT y menor a 40.000 soles. ¿Cuáles son las condiciones para el empleo de esta comparación de precios? La entidad debe verificar que los bienes y servicios en general, objeto de la contratación, sean de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado. 2. ¿Cuál es el procedimiento de esto? Es emitido el informe previo, la entidad debe obtener de forma física o electrónica un mínimo de 3 cotizaciones que cumpla con los requerimientos de la entidad, lo que deben acompañarse con declaración jurada, de no encontrarse impedido para contratar con el Estado, y algunas entidades están pidiendo el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, la entidad otorga la buena prueba a la cotización de menor precio, debiendo verificar previamente que el proveedor cuente con inscripción vigente en el RNP. Luego de otorgar la buena pro, el órgano encargado deberá registrar, como mencioné, su orden de compra o orden de servicio en el SEACE, las condiciones obtenidas y el acta en el que consta la buena pro. Este registro, el OCE puede en cualquier momento verificar la compra que ha realizado dicha entidad, ya que es una compra menor, digamos, es mayor a 8 UIT, pero no es un procedimiento tan largo como anteriormente, como una licitación pública, digamos. Y la subasta inversa electrónica, que como mencioné ya no existe el tema de subasta inversa presencial y se aplica a montos mayores a 8 UIT. Las etapas del proceso se mantienen igual que una subasta inversa presencial y subasta inversa electrónica de acuerdo a la normativa anterior, que es convocatoria, registro de participantes, presentación de ofertas, la apertura de ofertas y periodo de lances y finalmente el otorgamiento de la buena pro. Todo será online. El tema de contratación directa, que viene a reemplazar simplemente en denominación a lo que se denominaba exoneración. Como mencioné, es decir, cuando se configuren los supuestos previamente establecidos en la norma, se faculta a la entidad a no llevar a cabo un proceso de selección y poder contratar directamente con un determinado proveedor. Se encuentra regulado en el artículo 86 del reglamento de la Ley de Contrataciones. En las contrataciones directas no se aplican las contrataciones complementarias. Actualmente se ha eliminado el tema de contratación complementaria. Anteriormente sí se podía dar una contratación complementaria, es decir, culminaba la prestación de esta exoneración y se podría contratar hasta un 30% de tu monto inicial con el mismo proveedor. Actualmente ya se ha eliminado ese tema de contratación complementaria. Y las causales son las mismas, digamos, se han añadido algunas, y es contratación entre entidades del Estado, la situación de emergencia, desabastecimiento debidamente comprobado, con carácter secreto militar u orden interno, bienes y servicios que no admiten sustituto, proveedor único, y los servicios personalísimos. ¿Cuáles son las nuevas causales de una contratación directa, anteriormente denominada exoneración? Los servicios de publicidad con medios de comunicación, los servicios de consultoría para investigación, experimentación, desarrollo científico-tecnológico, el arrendamiento de bienes inmuebles, adquisición de inmuebles existentes, antes era como un proveedor único, la asesoría legal para funcionarios, la ejecución de prestaciones por contratos resueltos o declarados nulos y los servicios educativos que cuentan con procedimiento de admisión o selección. Los procesos declarados desiertos. En el caso de licitaciones públicas, concursos públicos y contratación de consultores individuales, si la primera convocatoria
queda desierta, la segunda convocatoria que realiza la entidad deberá ser convocada mediante adjudicación simplificada. En cambio, en los demás procesos, es decir, una adjudicación simplificada o una comparación de precios, si queda desierta la primera convocatoria, la segunda se deberá convocar por el mismo proceso de selección que fue convocado. Los comités de selección cambió de denominación comité especial, se ha reemplazado por comité de selección. La licitación pública, concurso público y la contratación de consultores individuales y la subasta inversa electrónica también, obligatoriamente deberán ser conocidos por un comité de selección. En cambio, una adjudicación simplificada y una comparación de precios van a ser conocidos por el órgano encargado de las contrataciones o logística, ¿no?, como se denomina en la entidad. Asimismo, se establece que en las adjudicaciones simplificadas, de acuerdo a la complejidad del proceso, se podrá establecer un comité de selección. Tenemos el tema de rechazo de las ofertas, de las propuestas, que comenté el tema de valor referencial. Si anteriormente la entidad en las bases te ponía que quería 20 sillas a precio unitario de 20 soles y el total tenías que poner, tenía el valor referencial de ese ítem es 400 soles, entonces si el postor o los proveedores o los postores ofertaban a 410 soles, automáticamente quedaba descalificado del proceso. Actualmente, como no se conoce el valor referencial, simplemente te dicen en las bases del proceso, deseo 20 sillas y tú de repente ofertas a 21 soles cada silla, por lo tanto sale más de 400 nuevos soles. La entidad, si bien es cierto, te puede declarar desierto, te puede descalificar o también puede hacer, existe un tema de, el rechazo de oferta se puede dar en dos casos. En ese caso, por ejemplo, si te pasas el valor referencial, no se conoce el valor estimado, la primera propuesta, digamos, el órgano encargado de las contrataciones tramitará una mayor certificación presupuestal y si no se tiene esa certificación presupuestal, entonces la oferta será rechazada. Es decir, está bien, preséntame tu propuesta por 420 soles, yo voy a agarrar y voy a ir en mi órgano de repente finanzas y decirle, tenemos dinero para convocar, salir nuevamente al mercado y comprar a este precio. Si obtengo el certificado, la certificación presupuestal, admitiré esa propuesta, si no, simplemente la rechazaré. El otro tema es si un postor de repente mi valor referencial está con mi estudio de mercado que he realizado y todo, y me ofertan, yo tengo 100 soles, mi valor referencial, o 400 soles poniendo en el mismo ejemplo, y viene un postor y me oferta de repente a 80 soles, de 400 soles a 80 soles, hay un margen tremendo de diferencia. Entonces lo que puede realizar la entidad es también rechazar dicha oferta, pese a que es un precio menor, pero siempre y cuando la entidad antes le solicitará alguna documentación en el cual pueda ver que dicho postor sea, el cumplimiento de dicho postor va a ser viable, es decir, va a cumplir con su obligación una vez firmado el contrato. De repente le va a pedir factor de experiencia, de repente le va a pedir las ventas que ha realizado o que no tenga de repente algunos procesos de sanción ante el OCE. La entidad evaluará al postor que ha ofertado dicha cantidad por ser un postor de repente observado, ¿no? Entonces, si no cumple con dicha documentación el postor, también esa oferta podrá ser rechazada porque de repente la entidad aduce que dicho bien o servicio no va a ser realizado de tal manera de que otro postor oferte de repente a un precio un poco mayor, pero con más calidad o más presencia en el mercado, con más facturación, un proveedor más serio. Entonces, en esos dos casos, el comité podrá rechazar la oferta. El valor referencial, ¿no? Por último, dice, se aplica para consultoría de obras y ejecución de obras y es de carácter público. En el caso de obras, sí es de carácter público y la antigüedad es no mayor a 6 meses. En este caso, bienes y servicios ya no tienen una antigüedad, como le explicaba.
y contados a partir de la fecha de determinación de presupuesto de obra o de presupuesto de consultoría de obras. Puede actualizarse antes de la convocatoria. Y los límites de la oferta son 110 hacia arriba de la propuesta económica y 90% hacia abajo. Toda oferta que esté fuera de dichos límites se rechazará la oferta. En este caso es simplemente solo para consultoría de obras y ejecución de obras. Bueno, con esto hemos terminado el módulo 3, el tema de nueva ley de contrataciones del Estado. Gracias.